Hola, vamos a resolver aquí el tercer problema de la serie de control de máquinas de corriente continua. Bien, en este caso volvemos a partir del funcionamiento del motor de corriente continua considerado en el problema 1. Pues, repito, partimos del funcionamiento en el punto P2, que es en el que se llegó o al que se llegó en dicho problema 1. Volvemos a tener pues el mismo motor con los mismos parámetros, las mismas características. Volvemos a tener la misma carga mecánica, y en este tercer problema de esta serie pues partimos de la situación en el punto P2 y se desea realizar un frenado regenerativo, es decir, se desea pues aplicar un par motor negativo rápidamente y llevar ese par motor negativo aplicado hasta que la máquina pues se pare. Todo el proceso se trataría de un proceso transitorio, pero vamos a analizarlo pues como lo estamos haciendo de manera simplificada, los puntos inicial y final de cada cambio. Y estamos también considerando, como hemos hecho en los problemas anteriores y haremos en los dos siguientes de esta serie de 5 problemas, pues considerando el modelo de máquina sin inductancia. Bien, entonces vamos a suponer que estando en el punto P2 vamos a querer aplicar un par resistente en el eje de la máquina para parar el sistema, y lo llevaremos hasta el punto P5. Es decir, pasaremos de una situación de una situación estable en el punto P2 a una situación transitoria en el punto P4, y luego posteriormente en el apartado B pasaremos de esa situación transitoria del punto P4 al punto P5 también de manera transitoria. Calcularemos solamente los valores de tensión en estos 3 puntos. Se deja para un vídeo posterior de teoría la explicación de los regímenes transitorios que ocurren en cada uno de estos cambios. Bueno, vamos por tanto a coger una nueva página a la que nos llevamos pues la gráfica de par, un poco más pequeña como viene siendo habitual. Bien, y procedemos a calcular el apartado A. Según nos dice el problema, no lo hemos comentado, solamente hemos comentado que es lo que se pide, pero no los datos numéricos. En el apartado A se pide el ángulo de disparo del rectificador de inducido. Volvemos a seguir teniendo un rectificador de inducido conectado al inducido de la máquina y el campo conectado a una fuente de tensión constante. Pues repito, se desea calcular el ángulo de disparo del rectificador inducido para iniciar el frenado regenerativo. El par de frenado que se desea es de 10 Nm. Entonces desearemos que inicialmente se parta de esos 10 Nm de frenado. Eso sería lo que venimos a llamar punto P4. Y en el apartado B se desea que el par de frenado al final del periodo transitorio, que sería el punto P5, también sea esos 10 Nm. Pues calcular también la tensión correspondiente a ese punto. Bueno, en el apartado A nos piden pues qué valor de tensión hace falta pues para iniciar el proceso de frenado regenerativo con 10 Nm. Bien, vamos a comentarlo en esta gráfica. Vamos a poner un pelín más grande. Entonces, partimos de la situación del punto P2 y vamos a ir al punto P4. ¿Cuáles son las características? Bueno, el punto P2 se caracteriza porque está ejerciendo la máquina 4 Nm y la velocidad de la máquina pues eran 1000 revoluciones por minuto. El punto P4 se caracteriza, o vamos a ir a él muy rápidamente. El tiempo de transición, como se comentará próximamente, el tiempo de transición entre el punto P2 y el punto P4 es muy rápido en relación con la constante de tiempo mecánica del sistema. Entonces, como vamos a cambiar muy rápidamente la tensión VI2
para hacerla igual a VI4 y cambiar la característica para velocidad azul por roja. Como el cambio es extremadamente rápido, de décimas de segundo en este caso, va a ocurrir que evidentemente el par motor yo quiero que sea de 10 Nm, pero como quiero que el motor frene, pues el par que tiene que ejercer el motor tiene que ser negativo, porque lo que quiero es que frene. Y la velocidad en ese punto P4, como el cambio en la intención es extremadamente rápido respecto a la constante de tiempo mecánica, pues la velocidad en ese instante inicial sigue siendo de 1000 revoluciones por minuto. Entonces nos vamos a pasar de un punto situado en el cuadrante 1 a un punto situado en el cuadrante 4 del plano par velocidad. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues vamos a calcular, el procedimiento será el mismo. Nosotros vamos a tener pues nuestro motor con su resistencia inducida, que va a estar alimentado en principio pues por el rectificador. Este dibujo luego lo vamos a modificar por una ecuación que va a surgir, pero inicialmente vamos a dibujarlo así. Esto es nuestra tensión de inducido, intensidad inducido y fuerza electromotriz inducida. Se dibujan siempre los valores de estas magnitudes en el sentido de referencia positiva. Bien, bueno, pues vamos a calcular la intensidad de inducido en el punto P4. Como el par en ese punto pues sería negativo, la intensidad evidentemente siempre va a ser par motor partido del valor de K flujo. Como el par motor va a ser deseado en el punto P4 es negativo, pues tenemos que nos resultará pues una intensidad negativa. Es decir, realmente la intensidad en el punto P4 va a llevar este sentido. Hemos supuesto una intensidad positiva, pero al ser el par negativo, la intensidad va a ser negativa, dado que el K flujo es constante en todos los problemas. Control a par constante. Por lo tanto, si nosotros calculamos ahora la tensión VI necesaria aplicando Kirchhoff, pues tendríamos que VI para el punto P4 sería pues la resistencia inducida por el valor de la intensidad. Tenemos que mantener el signo, dado que estamos usando la expresión, vamos a usar la expresión de Kirchhoff para funcionamiento motor. En este caso la máquina va a estar funcionando como generador. Entonces, si mantenemos la expresión para funcionamiento motor, tenemos que incluir con el signo adecuado los valores de intensidad y de velocidad, más constante K flujo por valor de la velocidad. En el punto P4 la velocidad seguirá siendo 1000 revoluciones por minuto, y aquí sabemos que tenemos que expresarla en radian por segundo. Bien, nos sale por tanto una tensión de inducido de 90,37 voltios. Bien, esta será la tensión, por lo tanto, que tiene que aplicar el rectificador entre los puntos, digamos, A y B del inducido. Hay que tener en cuenta una pequeña cuestión. El rectificador le falta su representación del ángulo de disparo. Hay que tener en cuenta una cosita, que es la siguiente. En este caso, la intensidad lleva signo contrario, por lo tanto la intensidad sale del terminal A e intentaría entrar por este terminal. Sabemos que esta representación en caja del rectificador trifásico, en esta representación sabemos que por la constitución interna que se estudió en teoría de construcción del rectificador trifásico, la intensidad de salida sale siempre, independientemente de la polaridad que tengamos, la intensidad de salida del rectificador siempre va a salir por el terminal superior en este dibujo y va a entrar por el inferior. Pero la intensidad de inducido realmente
en este caso, debido al sentido del par, pues sería entrante. Esta situación no se podría dar. Si nosotros conectamos esto así de esta forma, el rectificador no sería capaz de soportar esa intensidad y evidentemente el sistema no podría funcionar. Los cálculos nos darían esos resultados, pero el sistema no podría funcionar realmente porque el rectificador no puede soportar una intensidad entrante por ese terminal. Entonces, ¿cuál sería la solución para este problema? Bueno, vamos a llevarnos este dibujo a la siguiente página, que tenemos un poco de más sitio. Abrimos una nueva página. Situamos aquí el dibujo. ¿Cuál sería la situación? A ver, bueno, no se nos ha quedado atrás la punta de la flecha. ¿Cuál sería la situación? Bueno, pues la situación es la siguiente. Esta situación no es admisible por el rectificador. El rectificador no puede soportar una intensidad entrante por aquí. Entonces, ¿cuál es la solución que tenemos que hacer? Bueno, pues la solución que tenemos que hacer es desconectar cuando el sistema detecte que la intensidad no es soportada por el rectificador. Lo que tenemos que hacer es desconectar el motor y conectarlo de manera cruzada. De esta forma, la intensidad que vendría por esta rama pues entraría por aquí y saldría por aquí. Ese sentido de circulación pues sí es permitido por el rectificador. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues en este caso ocurre lo siguiente. Vamos a pintarlo en color azul. Esto es VI y esto es VCC. En todos los problemas hasta ahora, cuando calculábamos VI aplicando Kirchhoff, luego forzábamos a que la tensión del rectificador fuese igual a esa VI. Aquí, VCC sería esta de acá. Vemos entonces en esta situación que VCC es igual a menos VI. Por lo tanto, esta es la situación que tenemos que aplicar nosotros. En el problema anterior, perdón, en el cálculo de este apartado, hemos visto que el motor necesita 90,37 voltios. Positivo aquí arriba, negativo aquí abajo. 90,37 voltios. Por lo tanto, la tensión que tendrá que dar el rectificador será de menos 90,37 voltios. Por lo tanto, será 1,35 por la tensión de red por coseno del ángulo de disparo. El ángulo de disparo nos resulta 99,63 grados. Es decir, un ángulo, como podemos ver, superior a 90, porque sencillamente tenemos que aplicar una tensión negativa, tenemos que conseguir una tensión negativa a la salida del rectificador para que con el cambio de conexión que existe en el exterior se convierta en tensión positiva de inducido, pero que se permita la circulación de la corriente. Entonces, evidentemente en este punto P4, para pasar del punto P2 al punto P4 es necesario invertir las conexiones del rectificador. La segunda parte del problema pide pues el valor final que ha de tener la tensión para conseguir que el par final del frenado regenerativo siga valiendo menos 10 Nm. Vamos a coger una página nueva, vamos a llevarnos la figura de la representación de los pares, la ponemos aquí un poco más pequeña como viene siendo habitual. Bien, entonces se nos está pidiendo por tanto la tensión necesaria para que el punto final del frenado regenerativo sea ese. Esto estamos en el apartado B. Pues bien, ¿cuál es el par motor de este punto P5? Pues el par motor de este punto P5 es menos 10 Nm. Por lo tanto, al ser el mismo valor de par que en el apartado A, la intensidad que nos va a salir es la misma, es decir, la intensidad de inducido al final del proceso de frenado tiene que ser del mismo valor, dado que par e intensidad son exclusivamente dependientes uno del otro. Vamos a calcular
la tensión de inducido para este punto, que sería pues la resistencia, el valor de la resistencia de inducido. Como vamos a usar la ecuación de Kirchhoff del motor, pues tenemos que mantener el signo de la intensidad más el K flujo. K flujo sería pues 915 17 por 10 elevado menos 3 por la velocidad, y la velocidad 0. Entonces, evidentemente, cuando lleguemos a este punto, este término se anula, y por lo tanto la tensión de inducido para el punto P5 será de menos 5,46 voltios. La tensión de inducido sale negativa. Es decir, es lógico, recuerden, de que cuando la característica para velocidad, en este caso la característica para velocidad, para que intersecte en el eje de pares a menos 10 Nm, es necesario que la característica para velocidad corte al eje de velocidad a la izquierda del origen, 0, 0. Por lo tanto, para esa situación, esta tensión es menor que 0 siempre, ¿no? Cuando las características para velocidad de la máquina controlada por constante intersectan a la izquierda del origen, las tensiones de inducido son negativas, es decir, el valor que nos sale es un valor coherente. Bien, vamos a tomar el esquema anterior, que es el esquema válido. Como podemos ver, sería este esquema el que tendríamos también para este caso. ¿Por qué? Pues muy sencillo. La intensidad en este caso también nos sigue saliendo negativa, por lo tanto la intensidad nos sigue saliendo en este sentido. Por lo tanto, es necesario hacer la interconexión entre terminales, cruzar la salida, los cables de salida del rectificador, puesto que es necesario prever el camino de intensidad. Entonces, en este caso, como hemos cruzado externamente las conexiones de salida, se tiene que cumplir que la tensión de salida del rectificador es menos la tensión de inducido. Como la tensión de inducido nos sale ya de por sí negativa, esta sería la ecuación a plantear, sería 5,46, al final es positivo, igual a 1,35 por 400 por el coseno del ángulo. El nuevo ángulo para el apartado B pues sería de 89,42 grados. Entonces, como podemos ver, el rectificador tiene que trabajar con un ángulo, en este caso inferior a 90, para dar una tensión positiva, que a su vez, con el intercambio de conexiones necesarios por la intensidad, provocaría que la tensión aplicada al motor fuese negativa. Con esto termina la resolución del tercer problema de esta serie de problemas introductorios del control de máquina de corriente continua.